Aclaraciones. Este fanfic fue adaptada a video y traducido del inglés por Smert1289. Este fanfic no me pertenece y ninguno de sus personajes, todos los derechos a sus creadores originales. Este fanfic fue hecho por Caplico Mini y puedes encontrar esta obra en AO3 como Town Myths and Memories. Los capítulos serán subidos todos los lunes en este canal. Capítulo 1. Crow por su traducción cuervo. Un hombre con una bata blanca salió de una habitación y caminó por un largo pasillo de baldosas blancas. La puerta por la que salió permaneció abierta un momento más de lo que normalmente se esperaría, pero nadie más lo notó. La forma deformada apenas perceptible que se arrastraba por los pasillos tampoco sería notada por nadie. Un latido rápido, solo escuchado por su dueño. Respiraciones rápidas y superficiales, ahogadas por conversaciones en habitaciones contiguas. El más leve roce de un pie contra la baldosa, indetectable para los residentes del edificio. Izuku observó sus alrededores mientras se movía silenciosamente por el pasillo. Sus agudos ojos verde lima se volvían hacia cada puerta y captaban cualquier movimiento. Su cabello verde estaba recogido en un moño con horquillas que sujetaban los mechones sueltos para reducir aún más cualquier sonido proveniente del chico de 14 años. Llevaba una sencilla camiseta blanca con pantalones cortos deportivos negros. Sus pies, con calcetines, daban pasos mesurados. Agarraba los zapatos en una mano y una pequeña cartera de cuero en la otra. Su peculiaridad le estaba haciendo maravillas, incluso si solo la había tenido durante unos 5 años en ese momento. Luz-oscuridad es como lo había llamado Sensei. Podía agarrar, manipular e incluso solidificar los conceptos de luz y oscuridad. Aprendió a doblar la luz a su alrededor y eliminar su sombra para hacerlo efectivamente invisible, hizo todo lo posible para mantenerlo en secreto de todos los demás porque eso revelaría su plan. Finalmente encontró el coraje para salir de ese infierno 3 semanas después de su cumpleaños número 14, lo que significaría que ahora era el 5 de agosto. Sensei creía tenerlo en sus manos, pero estaba totalmente equivocado. Izuku iba a hacer justo lo contrario de lo que Sensei quería, solo para fastidiarlo. El pasillo era largo, tortuoso y bifurcado, pero Izuku tenía su disposición completamente memorizada después de años de vivir allí. Fue criado en un laboratorio médico donde la mayoría de los peones de Sensei venían a hacer su trabajo. Todos los desagradables experimentos con drogas, humanos y peculiaridades que no se llevan a cabo legalmente ocurrieron aquí. Se quedó paralizado justo delante de una puerta al oír que alguien estaba a punto de salir de la habitación. Observó cómo la mujer salía de la habitación, con los tacones resonando contra el suelo. Ni siquiera lo miró al pasar. Lentamente dejó escapar el aire que estaba conteniendo y se detuvo un momento más antes de continuar por el pasillo. Había una escalera que subía, luego otro pasillo a una sala de estar, y luego otra escalera para subir 2 pisos más. ¿Por qué tuvieron que poner los 5 pisos bajo tierra? Entendía que supuestamente era una prioridad, pero ¿en serio? Izuku finalmente llegó al vestíbulo que tenía una de las únicas salidas del edificio. Atravesando el vestíbulo a hurtadillas, evitando a todos los transeúntes, finalmente llegó a la entrada principal. Se agachó a un lado, esperando a que alguien saliera del edificio para poder salir discretamente. Tenía quizás otros 10 minutos antes de que uno de sus cuidadores fuera a ver cómo estaba, por lo que necesitaba alejarse lo más posible de ese lugar. Poco después, vio a alguien preparándose para irse a casa. Izuku sonrió con picardía mientras lo seguía tan de cerca como se atrevió, deslizándose por las puertas dobles detrás del trabajador y saliendo al aire libre. Ajustó su peculiaridad en consecuencia mientras el sol de la tarde brillaba sobre el asfalto antes de enderezarse y mirar a su alrededor. Se encontraba en un distrito comercial poco poblado, con otras tiendas y restaurantes alineados en las calles y de vez en cuando pasaba algún coche o motocicleta. Notó un cartel con un tren y se dirigió en esa dirección, agradecido de que las sesiones de entrenamiento de Sensei le hubieran enseñado el arte del sigilo y la velocidad. No detuvo su carrera hasta llegar a la estación de tren. Calculó que habían pasado unos 7 minutos desde que salió del edificio. Eso significaba que tenía 3 minutos para que se dieran cuenta de su ausencia y quizás otros 5 u 8 para que se dieran cuenta de que ya no estaba y dieran la alarma. Entonces se dio cuenta de que nunca supo en qué ciudad se encontraba, pero una rápida comprobación le dijo que estaba en Sendai.
Miró el cartel de embarque y recorrió la larguísima lista hasta encontrar el que quería. Para su suerte, el tren con dirección al sur llegaría en menos de un minuto. Sabía que quería llegar a Musutafu porque le encantaba la idea de vivir cerca de la UA y colarse en los stands del festival deportivo. Tendría que cambiar de tren al menos 2 veces para llegar. Este tren debería llevarlo hasta Tokio antes de tener que hacer transbordo. Él asintió una vez, decidido a completar su plan. El tren se detuvo y subió sin problemas. Había varias estaciones de tren cerca, así que era muy improbable que supieran cuál había tomado ni a dónde iba, aunque nunca tuvieron necesidad de preguntarle qué planes tenía cuando era independiente. Era el muñequito de Sensei que hacía lo que le pedía. Cuando Izuku subió al tren, se sintió un poco aprensivo al respecto. Claro, le dieron privilegios de computadora y Google y fue de incógnito para aprender sobre el transporte público y cómo usarlo, pero aprender cómo hacerlo y realmente hacerlo fue muy diferente. El tren se puso en movimiento de golpe y él tuvo que tener mucho cuidado de no chocar accidentalmente con alguien mientras estaba invisible. No estaba seguro de cuánto tiempo podría mantener activada su capa de invisibilidad, ya que rara vez podía practicarla, pero apostó que sería seguro apagarla después de llegar a Tokio. 2 horas después y sin señales de los exploradores de Sensei, el tren se detuvo en el centro de Tokio y vaya, no estaba preparado para lo ocupada que estaba la ciudad. El sol estaba en el horizonte y la vida nocturna estaba empezando a surgir, quizás le quedaban unos 20 minutos de sol. Miró el cartel de embarque del tren y no pudo encontrar a Musutafu, lo que significaba que tendría que ir a una estación diferente. Con un suspiro, se giró para salir del andén. El estómago le rugió, recordándole que se había ido antes de cenar. Decidió dejarse la capa puesta un rato más, para poder rebajar con 5 dedos algo de un puesto de comida. Después de caminar un rato, finalmente se encontró con una calle con múltiples puestos de comida instalados a ambos lados de la carretera. La zona estaba tan llena que no importaría si chocaba con alguien, y ciertamente no notarían si alguien le robaba la comida. Logró agarrar un poco de takoyaki y una botella de agua de uno de los vendedores, comenzando a sentir la tensión de su peculiaridad mientras cubría la comida. Encontró un callejón apartado y se desbloqueó por completo, suspirando aliviado. Parecía que su capa de invisibilidad le quedaba unas 3 horas. Se adentró en el tema y se dio cuenta de lo mucho que se había perdido estando encerrado en ese laboratorio. La comida callejera de Tokio era buenísima y el takoyaki podría ser su nueva comida favorita. Tiró la basura a un contenedor y salió del callejón, bebiendo agua mientras miraba las señales de la calle para encontrar una estación de tren. Tuvo que caminar un par de calles antes de encontrar una y se dirigió en esa dirección, caminando rápido para evitar tropezarse con los borrachos que ya estaban en su quinta bebida, y aún no eran las 7. Les lanzó miradas desagradables mientras se iba, aunque ellos no parecieron notar su desdén. La estación de tren a la que llegó tenía un trayecto directo a Musutafu, que llegaría en unos 10 minutos. Se sentó en un banco a esperar y terminó su agua. Se dio cuenta de que había un músico callejero sentado cerca, con una guitarra en la mano y un pequeño taburete para sentarse mientras tocaba. Se relajó mientras el músico callejero comenzaba a tocar una canción animada, pero no exagerada. Deseó tener dinero para darle, pero, por desgracia, tener que robarle la comida lo decía todo. Cantó la canción en voz baja, tarareando las partes que no conocía. Se preguntó distraídamente si debería hacer eso al llegar a Musutafu. Su plan inicial era simplemente golpear a los malos y robarles el dinero, pero esta era una forma más moralmente correcta de ganar dinero. No tenía instrumento, tampoco sabía tocar ninguno, y además nunca había actuado delante de nadie, quizás tocar en la calle no era lo suyo. Llegó el tren y él le dio un cumplido al músico callejero antes de abordar. Había evitado investigar cualquier cosa sobre Musutafu por miedo a ser descubierto. Diablos. Incluso tiró su computadora y su teléfono por si acaso tenían rastreadores. Casi lloró al hacerlo, lamentando la pérdida de sus 2 mejores amigos, Wilson y Plank. Se preguntó dónde podría encontrar sus reemplazos. De todos modos, no sabía casi nada sobre la distribución de Musutafu, por lo que necesitaría encontrar una biblioteca o un cibercafé para conseguir un mapa. El viaje en tren pasó rápido mientras Izuku hacía sus planes tentativos.
Saltó del tren y se unió a la multitud con tanta naturalidad como alguien que hubiera estado en espacios públicos un total de quizás 10 veces a lo largo de su vida. Había visto un montón de vídeos sobre cómo moverse entre multitudes y sobre la etiqueta pública habitual, así que era prácticamente un experto. Tras salir a la calle, se separó de la multitud y se dirigió hacia el este. Estaba en una zona con muchos restaurantes y cafeterías mientras corría por la acera. Para entonces el sol ya se había puesto y las farolas de la calle iluminaban tenuemente el suelo. Izuku siempre se había sentido a gusto en la oscuridad. Disminuyó la velocidad y exploró la zona, sintiéndose un poco más relajado. Se preguntó si había algún héroe patrullando aquí, tal vez debería activar su capa, no, si un héroe intenta atraparlo, podría engañarlo y desaparecer después de correr alrededor de una esquina. Las comunicaciones del tren decían que estaba en el lado este de Musutazu, lo que significa que estaba bastante cerca de la costa. Probablemente podría encontrar una casa en la playa o una caseta de salvavidas donde refugiarse y dormir un par de horas. Izuku se quedó un poco desconcertado al llegar a la playa. Se llamaba Parque Municipal de la Playa Takoba, pero no parecía una playa en absoluto. Había basura por todas partes, y no solo de algún que otro tiraba basura. La gente había dejado a propósito piezas de coches, electrodomésticos, bolsas de basura del tamaño de un contactor y aparatos electrónicos viejos que ahora cubrían la arena, antes impecable. Pasó junto a un montón de basura tras otro, algunos olían peor que otros, y finalmente llegó al lugar donde el agua se encontraba con la tierra. Caminó por el perímetro de la playa, considerando si quería quedarse allí o probar suerte en otro lugar. Su decisión quedó tomada cuando vio una caravana de 4 metros de largo y tamaño cómodo que todavía tenía las 4 paredes y una puerta. Se acercó a la caravana y golpeó fuerte la puerta, esperando que nadie la hubiera reclamado ya. Al no obtener respuesta, intentó abrir la puerta, resoplando al encontrarla cerrada. Se quitó una horquilla del pelo y la dobló como una ganzúa. No tenía mucha práctica abriendo cerraduras, pero había visto suficientes vídeos al respecto como para no tardar mucho en abrirla. Se sintió aliviado al descubrir que el interior no estaba destrozado. Lo habían vaciado todo antes de abandonarlo. El interior tenía bancos empotrados a cada lado, una encimera y una puerta que descubrió que conducía a un baño. Lo más probable es que no usara el baño fuera de emergencias, pero todo lo demás parecía bastante sólido para un hogar temporal. Dejó su bolso en uno de los bancos y sacó todo de él. Había empacado algunas barras de granola, una botella de agua reutilizable que había llenado previamente, algunos cuadernos que había estado coleccionando, 2 cambios de ropa, una sudadera con capucha negra, una máscara reutilizable y una variedad de artículos de tocador. Tendría que encontrar un lugar donde pudiera bañarse, tal vez obtener una membresía en una casa de piscina o un gimnasio, o simplemente colarse y renunciar a la membresía. No fue mucho, pero fue un buen comienzo. Envolvió su sudadera con capucha en una almohada improvisada antes de recostarse en uno de los bancos, muy agradecido de que estuvieran acolchados, y cerró los ojos para esperar unas horas antes de que comenzara la diversión.